y entramos con todo esto que es lo que el Señor nos está guiando a hacer, ¿no? Sí. Entonces, vamos a orar primero, ¿te parece? ¿Quieres orar tú? Bueno, ok, Dale. está bien. Ujú. Señor, gracias por este momento que nos permites tener a distancia, pero en unidad. Yo te pido que este tiempo sea un tiempo lleno de tu verdad, de tu luz, donde podamos mostrar quién eres tú y que podamos ser usados en tus manos como esas vasijas, Señor, de honra para ti. En el nombre de Jesús, trae conocimiento de quién es Cristo a nuestra vida. Amén. Amén, amén. Ay, esto se me cayó. Eh, bueno, entonces empecemos. Yo quiero introducirte a los que me conocen a mí, que tal vez no te conozcan a ti, tal vez te hayan visto en algunas fotos o algo así. Mm, Gene, de lo que yo conozco y el testimonio que yo tengo de ella, primero que todo una mujer de Dios, una mujer de oración. Yo siempre escucho y son, ella y su esposo son personas de oración y adoración pura y dura. Cuando los está viendo la gente, cuando no los está viendo la gente, es oración y adoración. Ha sido líder de adoración, ha estado en diferentes iglesias, ¿no? Hija de pastores, apasionada por Jesús, mujer guía para personas que aún yo conozco, que les da sabiduría y aún una amiga en el Señor que Dios ha traído a la pareja Sebas y Gene como personas de Dios que también nos fortalecemos juntos, ¿no? ujú. Entonces, gran mujer de Dios, yo quiero que los que están aquí la escuchen de esa manera, como una mujer que tiene experiencia en el reino, tiene experiencia en todas estas cosas, ha pasado por muchas pruebas, pero Dios ha sido fiel en cada una de ellas, ¿no? Entonces ya, yéndonos desde ahí, Gene, quiero que me cuentes tú, que te introduzcas, quién eres y, y bueno, que me cuentes un poquito sobre cómo tú empezaste con el Señor y cómo viniste a como un tiempo como tú conociendo al Señor, cómo lo conociste a Él, ¿no? Sí. Bueno, gracias, amigo. Sabes que te aprecio muchísimo. Gracias por invitarme a tu live. Es un honor. Y bueno, no, pues tengo 25 años. Como decía Eli, tengo 25 años. Estoy casada con un gran hombre de Dios también, que me ha impulsado y me ha llevado a ser mucho mejor de lo que era antes de casarme. Y bueno, pues para hacer la historia corta, como diría mi esposo, no, pues yo conocí al Señor porque crecí en un hogar cristiano, un hogar donde mis papás ya eran, digamos, servidores del Señor. Eh, Aún no eran pastores y luego los nombraron pastores. Ok. En niñez, siempre estuvo la palabra de Dios, siempre me inculcaron principios bíblicos, obviamente la escuelita dominical, entonces como Ujú. que se queda mucho del ambiente cristiano, de la presencia de Dios. Pero sabes que a pesar de que crecí, pues digamos, en la iglesia y dentro de un hogar cristiano, como a eso de los 14 15 años, Sí. eh, yo no sé si es porque uno entra al colegio, al bachillerato y entonces se encuentra con más personas, pero empecé a tener como dudas y creo que principalmente fue porque empecé a tener una amistad muy cercana, así como mejores amigas, pero literal, esa persona era todo lo contrario a lo que yo había vivido en toda mi vida cristiana, o sea, Claro. literal, Sí. como, sí, polos opuestos. Ujú, Eh, una linda, o sea, era una buena persona, ujú. entonces, dilema. Y a través de ver cosas en ella, yo empecé a preguntarme, pues, porque ella sí puede, por ejemplo, llegar a las 3 de la mañana a su casa, aunque te estoy hablando de una niña de 14 años, ¿no? Entonces Ya, también me medio loco. claro. Pero bueno, ella sí puede llegar a las 3 de la mañana a su casa, porque ella sí puede tener novio, porque ella sí, entonces todas las cosas empezaron a jugar en mi mente
Y no me hicieron dudar de Dios como tal, porque yo siempre he creído en Dios, siempre he creído en Cristo, pero sí me hicieron tambalear en algunas decisiones donde debí ser un poquito más como radical. Ya, Y siento que cuando no eres radical, corres peligro, cien como por ciento cristiano. O sea, no ser radical te mete en problemas, totalmente. Entonces, bueno, empecé a tomar algunas actitudes y a meterme en ambientes que como una hija de Dios no debía estar, por ejemplo, o sea, yo tuve en mis manos, o pues no en mis manos, pero muy cerca de mí personas fumando marihuana, Sí, personas que compraban drogas, claro. tuve una hacían pogos y tú sabes que en todos esos ambientes son súper pesados. O sea, yo dije, ahora que lo pienso, Dios me guardó muchísimo 100%. y esas bases que mis papás pusieron en mi corazón y en mi crecimiento, que me hicieron permanecer también como sin pasarme de la línea, ¿no? Aunque tenía mis dudas, pero no fui más allá, no, nunca probé la droga, nunca, No, pues gracias, es okay. gracias a Dios. Sí. Pero Solo quiero enfatizar, hay un punto que hiciste que me pareció y me parece muy bello que a veces, o sea, los papás se sienten, especialmente cuando los niños entran como en una edad así, como a los 15 años, 16 años, que empiezan como, ok, voy a buscar y sé más que mis papás y tal, entonces los papás empiezan a sentirse como, o sea, que fallaron y le fallaron a Dios y tal, pero a veces, o sea, los papás son como como Juan el Bautista, que él hace el camino recto para el Señor. Entonces es como crean el ambiente para que Dios entre en sus hijos, ya sí, sea en ese momento, ya sea después, crean un ambiente en el cual, ok, Dios va a empezar a entrar, en algún momento va a tocar esa puerta porque hicieron el camino recto para sus hijos. Entonces ustedes que son papás y lo siento decir, que lo están viendo y que están preocupados por sus hijos, o tal vez una mamá que dice, no, o sea, no sé qué hacer, no, o sea, tú has abierto el camino para Dios, ya se ha abierto el camino y Dios va a tocar a tus hijos porque tú abriste el camino. Entonces, solo decir eso y ya me sigues contando. sí. Ujú. Y sabes algo, o sea, a pesar de que uno tiene esas dudas y está en momentos como difíciles, uno sabe lo que es bueno y lo que es malo porque ya te lo han enseñado en tu casa, ¿no? Sí, Entonces, a pesar de todo esto, yo en mi corazón sabía que habían cosas que no estaban bien. Entonces, creo que lo que tú dices, los padres se encargan como de enderezar el camino, de preparar el camino y uno pues en algún momento cuando le toque tomar sus propias decisiones, va a estar esa semilla ahí. Entonces, bueno, en este caminar, eh, Dios, bueno, en ese momento tuve una ex persona, como dice mi esposo, en contra de mis papás, o sea, obviamente mis papás no querían que wow, yo, y obviamente no era cristiano, o sea, fue así como re duro. pero sabes algo, nunca fui rebelde así de decirle a mis papás como no me importa lo que me digas, no, pues fue como Ajá, responderles ni nada, pero sí era como que tenía ciertas conductas o decisiones que obviamente no le agradaban a ellos. ya. Y obviamente todo lo que uno hace en desobediencia a sus padres y a Dios sale mal. Mm, Entonces, después de un tiempo, el Señor me fue mostrando que Él no quería que me rodeara de esas amistades, no quería que me rodeara pues de esta persona y me lo hizo ver de una forma dura, o sea, yo sufrí muchísimo, mm, pero ok, eh, empecé como a, a tener esos momentos de independencia donde tuve que tomar decisiones y decidí, pues bueno, ok, Señor, si tú no me quieres con estas personas, está bien, voy a obedecer, voy a empezar a dejarme, voy a empezar a tomar decisiones sabias. eh, y, y el Señor empezó a poner amigos que me edificaban. ok, Y eso fue como a los 16. Ya empecé otra vez como, como que me calmé. ok, Como ya, que, ya. ¿sí? Ujú. Ahí empecé se creó el grupo de jóvenes, o sea, empecé a ayudarme otra vez a encender ese fuego con el Señor. Sí,
Y bueno, nada, ahí la verdad ese lapso de tiempo, como hasta los 20 años, creo, estuve perfecta, la verdad, muy encendida, sirviendo al Señor, sí, claro que sí, ahí en mis devocionales. Y algo muy lindo, que después de este tiempo donde yo me sentía tan mal, que yo decía, Señor, pues la verdad no sé cómo, pero perdóname, perdóname por todo lo que haya hecho, perdóname por desobedecer a mis papás. Eh, Poquito tiempo después fue la primera vez que yo hablé en lenguas. O sea, Ok. poquito, y era como el Señor diciéndome, sigue siendo mi hija y te sigo amando y quiero demostrarte a través de esto que te voy a usar, Ujú, a pesar de todo. Entonces, bueno, como a los 20 años que yo vuelvo a Colombia, ujú. por dicho, que vengo a Colombia por primera vez, yo vengo muy encendida y inicio en Barranquilla a ir a una iglesia Ok. muy muchísimo cerca de la casa. Y ahí pues empecé a servir, o sea, como que Dios me dio gracia y empecé a servir. Sin embargo, como unos 5 meses después, tuve cierta situación con el líder, o pues él tuvo cierta situación conmigo un poco desagradable porque era una persona que estaba casada y Wow. se me insinuó. Entonces yo lo que hice fue ir a donde el pastor y le dije, pastor, porque me preocupa la iglesia y las chicas que están en la alabanza, le cuento que el líder hizo esto, esto y esto. Ujú. Bueno, el asunto es que no se tomaron cartas en el asunto, al final me sacaron del grupo y la verdad, eso para mí fue como, ah, no quería, la verdad fue como, no puede ser, para buscar otra iglesia, intenté buscar iglesia y con ninguna pegaba. Además, inicié a trabajar y mi trabajo era súper duro, era Ok. como 2 horas al día, entonces entraba muy temprano, salía muy tarde y trabajaba los domingos también. Wow. Entonces, todo el tiempo de la iglesia, además de que no le di más prioridad por el tema de que no encontré una iglesia que abrieran antes de las 7 de la mañana Ujú. para yo poder ir a trabajar. Entonces, en medio de eso, por supuesto, fui tomando hábitos como dejar de leer la Biblia porque llegaba Claro. cansada, dejar de orar porque llegaba súper cansada a la casa. Y esa lejanía con Dios te hace perder la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, por supuesto. Mm, Sí. Y, ujú. y obviamente, como no estaba en un ambiente cristiano, empecé yo a unirme como a las formas que el círculo social en el que tenía en ese momento estaba teniendo, que era pues, Ya. de pronto nunca fui a una discoteca, pero de pronto sí acompañé a ir a un restaurante bar donde había música, había trago, había... Ujú. Entonces empecé a tomar esas decisiones pequeñas, pero que se fueron convirtiendo en una bola de nieve que ya llegó un momento que 2 años después yo me sentía tan agobiada y yo llegaba a mi casa a llorar y yo no entendía por qué, o sea, en las noches, a pesar de que me sentía lejos de Dios, mi corazón lo anhelaba muchísimo y es Ok. como una cierta vergüenza que uno siente y que no quiere volver a Él, ¿sí? Es como, ay, ¿cómo vuelvo al Señor? ¿Cómo me presento otra vez? Entonces como que lo ignoras, pero hubo un día muy claro, me acuerdo, me sentía muy triste, estaba llora que y ese día me tocaba ir a trabajar. Salí a tomar el bus y yo estaba parada esperando el bus y una ardillita salió de un árbol y la ardillita me miraba, o sea, literal me miraba. Y yo, ¿Cómo así? ¿qué? Ajá. Mirándome. Y yo, Ajá. y sabes que amo las ardillas y amo los animales. Entonces, para mí eso fue un te amo de Dios y un vuelve a mí. Mm, Esa noche casa, el Señor me dijo, tienes que volver a Venezuela. O sea, sí o sí wow. tienes que volver a Venezuela. Aquí no, aquí Wow. poner, o sea, aquí no vas a poder. Tienes que Espérame, volver. espérame. Espérame que ahí hay varios puntos en cuanto a... Bueno, primero yo veo que... O sea, ¿tú qué piensas, por ejemplo? Porque yo creo que hay mucha gente que ha sido tristemente herida por la iglesia. Y al ser heridos por la iglesia, y a veces la iglesia se nos vuelve la vida completa, ¿no? O sea, se nos vuelve nuestro círculo de amigos, se nos vuelve ta, ta, Sí, ta, ta. Y yo he visto personalmente también personas que salen de la iglesia como heridas y se les cierra ese círculo de amigos. Entonces es como que tal vez
¿Qué consejo le darías a una persona que acaba de salir o ha salido desde hace un tiempo, pero nunca pudo encontrar como otro círculo de amigos? O sea, que está en esa situación en la que tú estuviste. em, que de hecho conocí una chica hace poquito, hace como una semana, así. Ujú. ¿Qué le dirías para que se pueda sostener en el Señor? Porque es como, ok, le toca pelear sola, ¿no? Le toca pelear sola, literal. Entonces, yo lo que le recomendaría es aferrarse más, aún más, a Dios. O sea, leer la Biblia, hacer sus devocionales, no faltar en la oración, mantener una relación constante con que haga del Espíritu Santo su mejor amigo y Ujú. que pida amigos que la rodeen, amigos en Dios que la rodeen, porque es muy importante, por eso el Señor pues nos manda a ser iglesia, y ser iglesia es ser familia, ¿sabes? Alguien que pueda estar ahí para sostenerte. Ese fue mi problema en Barranquilla, yo me rodeé muy mal, o sea, Ok. me rodeé, fueran malas personas, sino mal porque eran personas que no tenían ningún conocimiento de Dios, que me fueran a decir, ay, ven, vamos a leer la Biblia, ¿sabes? Nadie me iba a decir eso. Mm, Eh, ok. si saliste de la iglesia herida, primero decirte que pues somos humanos y que la iglesia, como te digo, está hecha por humanos y por lo tanto van a haber errores y pues que pudieras encontrar un lugar donde sientas que te cuidan, que te valoran y donde tú puedas crecer y dar frutos y tener amigos en Dios. Eh, Mm, ok. Sí, yo recalcaría lo mismo en cuanto a no perder la sensibilidad al Espíritu Santo, porque a veces al estar en la iglesia nos acomodamos ah, a la comunidad, sí, ¿no? Entonces es como, aquí están mis amigos, yo estoy aquí, yo estoy muy protegido, y el momento que tú sales de ese lugar, ya sí, sea que no me mudé, como te pasó, o me fui a otro lado, es como si todos estamos aquí con flotadores, y cuando nos quitan los flotadores es saber quién sabe nadar, ¿no? Y entonces ahí es simplemente con el Espíritu Santo, como, ok, construye tu relación con el Espíritu Santo, que es lo que te va a sostener. Y también nosotros hemos tenido muchas personas que hemos conocido que nos han dicho, yo le pedí relaciones o amistades a Dios, amigos en Dios, y Dios me los dio, ¿sí? Entonces es como también orar por eso y como enfatizar eso también, porque es como, ok, las personas con las que estoy me voy a convertir, voy a hacer, de hecho estaba viendo algo súper interesante, como cuando tú hablas con alguien se empiezan a conectar tus, como, ¿cómo se dice? Waves, como lo que es, las waves, como las olas cerebrales, o sea, como lo que pasa, ¿sí? Se empiezan a conectar y a alinear cuando tú estás hablando con una persona por mucho sí, tiempo. Entonces, a mí, ¿las qué? Las ah, ondas cerebrales, sí, bueno, el caso, la- como que se empieza a alinear completamente el uno con el otro y es re loco porque tú te empiezas a volver como la otra persona. Entonces esa es la importancia de una sí, relación. dice, te vuelves las 5 personas con las que más te las pasas. O sea, tú empiezas a tomar de cada una de esas 5 personas con las que más. Mm, Entonces, sí, es súper importante elegir bien ujú. amistades. Sígueme contando entonces, si yo así, y Dios te dijo, ok, tienes que salir Sí, de como, pues un poco, o sea, cuando Lot vive en Sodoma y Gomorra, entonces es como, o sea, no estoy diciendo que Barranquilla sea Sodoma y Gomorra, sino digo como, ok, tú estás en un lugar que está rodeado, entonces tienes que salir o te vas a volver como ellos, ¿sí? Entonces el Señor te dice algo similar, sales y, ¿y qué pasa? bueno, entonces obviamente ya tengo que decidir, me voy, no me voy. O sea, te estoy hablando de que ya de pronto yo me sentía un poco independiente, era volver a la casa de mis papás, era pues sí, sujetarme otra vez como a toda esta dinámica de volver bajo el techo de mis papás. Entonces, yo amo a mis papás, pero ya cuando no tienes cierto tiempo como independiente, va a costar otra vez como agarrar esa dinámica. Bueno, el asunto es que yo dije, no, pues me voy a Venezuela. Tuve una conversación, esto es algo que, o sea,
yo nunca les comenté a mis papás cómo me sentía, Wow. nunca. ¿Por qué? Porque yo sentía, o sea, que ellos habían hecho un trabajo tan bueno conmigo que me sentía como Culpable. culpable. Yo voy a, ¿sabes? Como yo voy a decepcionar a mis papás, tanto que han hecho. O sea, porque si fuera que fueran padres que no sembraron nada en mí, pues normal, Ujú. pero ellos han sido muy constantes conmigo en hacerme crecer como persona, como hija de Dios. Entonces, bueno, pero como en esa semana tuve una conversación con mi papi y me dijo como, ¿sabes? Yo le dije, me siento fría. Le dije, fui sincera con él, le dije, me siento fría, ya no me siento igual, no sé qué. Y él me dijo, me siento culpable, mi amor. Él me decía, mi amor, me siento culpable por haberte dejado ir a Colombia, porque Wow. si no, no tuviera. Entonces, también es decirle a los papás como no es que sea culpa de los papás, sino que como hijos necesitamos tener experiencias, porque esas experiencias luego se convierten en testimonios y en vivencias que nos arraigan más al Señor. O sea, yo hoy en día, Mm, todo lo que viví, amo mucho más al Señor. No quiero decir que todos tengan que pasar por tiempos así, ¿no? No quiero, claro. personas que sencillamente nacen en hogares cristianos y toda su vida, pues súper bien. Pero en mi Mm, caso, esto me sirvió para conocer la gracia de Dios y para después yo poder hablarle a otras personas de que él, o sea, de que él no desecha a nadie, o sea, él no desecha a sus hijos porque se hayan equivocado y que su amor es inagotable. Incluso en estas fechas, incluso desde los 15 años, el Señor me dio el Salmo 25 que 25:15 dice, mis ojos están siempre puestos en el Señor, wow. trata de las trampas de mis enemigos o de la red. Él me rescata de la red. Y yo creo que esa fue mi vida. Yo creo que cuando Satanás sabe que hay propósito en una persona, él va a intentar poner trampas en tu vida, trampas, Mm, trampas, redes, redes para quitarte el propósito que el Señor ha puesto en ti. Pero cuando tú decides poner tus ojos en el Señor, Él siempre va a encontrar la manera de rescatarte. O mm, sea, cuando el Señor dice, tú eres mía o tú eres mío, Él encuentra la forma de rescatarte y de sacarte mm, de eso. Entonces, sí. ay, perdón, me fui ahí un poquito, No, pero pero me parece súper, o sea, el Señor me ha estado hablando específicamente de ese versículo toda esta semana, entonces me parece re, o sea, muy loco porque es como, esa es la manera, yo creo que hay personas que se preguntan como, ¿cómo vuelvo al Señor? O sea, ¿cómo vuelvo? Yo estuve lejos, yo me alejé, ¿cómo vuelvo? Y es Salmo 25, mis ojos están constantemente sobre en- Jehová y Él saca mis pies de la red. O sea, no es como yo salgo, me salgo y cuando esté puro vengo a donde Dios, sino pongo los ojos en Él, lo miro y Él es el que me va limpiando por acá, ¿sí? Entonces, y con respecto a eso, quiero abrir un poquito mi corazón. En ese tiempo donde estuve tan lejos de Dios, empecé a adquirir unos hábitos que yo sabía que no le agradaban al Señor y me costó mucho salir de esos hábitos. Entonces, ¿qué hacía yo? Sentía que le fallaba al Señor y ya me volvía como decía, no, Señor, pues me alejo porque me da pena, me da sí. vergüenza, no quiero que te acerques a una persona así. Ok, pero ¿qué pasa? El Señor, yo no sé cómo, no me acuerdo, la verdad, no me preguntes, pero me hizo sentir que cada vez que yo me sintiera débil y si caía, que en ese momento tenía que acercarme a Él. ¿Por qué? ¿Qué Mm, hace? Cuando caes, su estrategia es acusarte para que tú digas, ay, no, yo no merezco el favor del Señor, yo no merezco la gracia del Señor. Y eso lo que hace es que te va alejando más. Pero cuando tú descubres la táctica del enemigo, que es hacerte sentir culpable para alejarte, y más bien cuando tú caes, te acercas más al Señor, el enemigo huye porque dice, no, pues esta persona, en vez de alejarse del Señor, se va a hacer a correr a sus brazos, a ser fortalecido, porque dice la Biblia que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. ujú, sí, y en Santiago está este versículo, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿no?
Entonces, como primero es someterse a Dios, o sea, así hayas, digamos, hay un momento que, o sea, necesitas gracia, necesitas, no porque lo querías hacer, no porque querías hacerlo y como saliste con la tuya con el pecado, sino porque genuinamente tú caíste y estás como en ese arrepentimiento. Es como, ok, de una sométete a Dios, de una entra, someterse es entrar bajo la autoridad de alguien. Entonces entra bajo Dios y Ajá, ahí resistes al diablo y ahí él huye de ti, no porque te tenga miedo a ti, sino porque le tiene miedo al que está sobre to- ti. total, Ujú. así Sí. es. Bueno, Ujú. Entonces, y vas. aplicar en mi vida y literal, eso que tanto me atormentaba en mi mente, cuando empecé a hacerlo, más nunca. O sea, yo no me acuerdo ni en qué momento yo dejé de sentir ese tipo de tentaciones o ese tipo de pensamientos. O sea, fue como, como dicen, santo remedio. Y no se trata de rezo en pato, ¿cómo es? No sé, ese es un dicho muy colombiano. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Peco, rezo, empate. Dicho No se, católico. se trata de ser estratégicos y no darle el gusto al enemigo, Ujú. fortalecernos también en el Señor. Y bueno, amigo, pues cuando volví a Venezuela, la verdad es que hubo un cambio en mí increíble. Estar cerca a mis papás también, personas que te recuerdan tu identidad, quién eres, Mm. es Sí, importante, no solo poderoso. cerca a mis amigos, eh, que siempre han sido de inspiración para mí. Eso fue para mí como una restauración. Y pues hasta el día de hoy, bueno, algo que también el Señor trató en mí fue que yo necesitaba sentirme amada o elogiada por una persona, para sentirme bien, ¿sí? O sea, yo necesitaba. Mm. Y cuando yo estaba en Venezuela, el Señor empezó a tratar eso y me dijo, yo soy suficiente, así que te conformas conmigo, tienes que aprender a saciar tu corazón en mí. Ujú. Y eso fue también las cosas que aprendí y que me ayudaron y abrieron puerta a que llegara Sebastián en mi vida. Ujú. Entonces, Sebastián. sí, no sé qué más preguntas tienes, pero básicamente eso ha sucedido en mi Bueno. vida. Eh, Hoy en día pues tengo mi esposo. eh, Amo que ambos, como tú decías, el Señor cuando un propósito, es algo increíble porque mi esposo es un adorador en su corazón. eh, y En su corazón, sí. corazón y somos un complemento hermoso, y cuando nos unimos a hacer altar, sabemos que el Señor está en medio de nosotros y que hemos abierto o preparado un camino para nuestras generaciones. Para lo que a Mm. nosotros nos costó, a ellos no les cueste tanto. Estás tirando ahí nuggets de oro. Entonces, bueno, primero es eso. O sea, primero como hay personas que tal vez se sienten lejos. Yo creo que ahí Gene acaba de dar como un tip así de oro para los que están tal vez luchando aún con ciertas cosas. Y es como, ok, pon tus ojos en Jehová, al momento que así caigas, pon los ojos en él de nuevo y permite que, digamos, esa luz, a medida que tú más estás en la luz, las tinieblas empiezan a aparecer menos y menos porque esa luz empieza a crecer y crecer y crecer, ¿no? Y entonces como, ok, empezamos a ver, y al ver nos acercamos más hacia él y a ser como él, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo primero, no sentirnos, digamos, como yo siempre digo que el plan del enemigo, ya sea con el pecado, ya sea con lo que sea, con las distracciones, con personas incorrectas, es alejarte de Dios. Siempre es el último plan del enemigo. Entonces es, ok, no vamos a dejar si ya sabemos que esto es lo que el enemigo quiere, no vamos a dejar, sino que nos vamos a acercar y usar todo para acercarnos más a Dios. Ya sea una prueba, en la prueba me va a acercar más a Dios. Ya sea en la bendición me va a acercar más a Dios. Y en todo que sea obrar para que seamos intencionales en acercarnos más a Dios y ahí Dios puede empezar a cumplir lo que Él escribió sobre nosotros. Em, yo quiero que también nos cuentes, siento pues tal vez como, bueno, tú creciste en la iglesia, siempre fuiste de la iglesia, y viene cierta presión al ser como, ok,
tus papás son pastores o eran copastores en su momento, luego fueron pastores, como que bueno, o sea, es la hija de los pastores la que tiene que ser perfecta, X o Y, ¿tú cómo pasaste esa presión y cómo permitiste como dársela al Señor para que no fuera algo sobre ti que te destruyera, sino que Dios lo usara para bien? Ay, amigo, yo creo lo que, a ver, como que llegó un momento en mi vida en el que dije, o sea, yo no puedo seguir como, no sé, intentando ser perfecta porque si no la gente me va a criticar o a hablar de mis papás, o sea, literalmente fue como, señor, ya, o sea, mi vida es tuya, me importa lo que pienses tú de mí. Eh, Ujú, obviamente el testimonio es importante, ¿no? No estoy diciendo que, no me importa lo que diga la gente, entonces hago lo ujú, que sea, el Señor me ama. ujú, ujú, Hay que tener una perspectiva correcta de las cosas y saber que uno es humano también, uno se equivoca a pesar de que haya crecido en un hogar cristiano, tenga papás pastores, o sea, uno es humano, tiene luchas y estamos en el mismo mundo que todos los demás. Entonces, ujú, sí, eso, y la verdad fue afirmación en Dios y ya, o sea, no sí, es serio, realmente es quitarle la atención a todo el mundo y ponerla en lo que realmente importa. sí, porque yo veo que hay como em, a veces el enemigo o personas, ya sea que sepan o no, pero pues por medio del enemigo es como usan eso para manipular y no solo para los hijos de los pastores, sino digamos hay nuevos cristianos y tal, y es como, tú eres cristiano, pero tú haces eso siendo cristiano, y es como, o sea, como esa presión y No, sí, que dicen como, ay, dicen como la presión, o sea, como no, o sea, tú que eres cristiano deberías hacer así, y es como no, o sea, lo primero que debemos hacer y lo primero que yo creo que el cristiano debe tratar es su identidad en Dios, pero ¿cuál es su identidad en Dios? Es como, ok, no voy a ser más esclavo a la opinión del hombre. así Y es. eso me parece clave, especialmente si tienes llamado. O sea, si tienes Ah, llamado, el Señor dijo, o sea, viene promesa que es, va a haber persecuciones. así Entonces va a haber gente y gente que, o sea, yo veo como gente nueva en el Señor y a veces los veo como todos dolidos porque es como, no, pero es que, o sea, yo antes esperaba que el mundo me tratara mal, pero terminan siendo los cristianos que me critican y tal. Y yo les es. digo, pero, o sea, si tú lees como la estrategia del enemigo es, o sea, a Jesús no eran los gentiles los que lo odiaban, a él lo odiaba la iglesia. Y no es como, o sea, no la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, sino el espíritu como religioso, por decirlo así. Entonces es como, yo creo que tenemos que dejar ir la presión del hombre, someternos bajo Dios, hacer lo que Dios nos guía, ¿sí? Por Ah, medio de su palabra, cumplir y hacerlo todo delante de Dios, que eso es el temor de Dios, como decíamos ahorita, someternos bajo el, digamos, el yugo de Jesús. Y, y de ahí en adelante, como, ok, a mí no me importa, si yo estoy bien con Dios, no importa lo que me diga el hombre, ¿sí? Bien o mal, porque a veces es como, ok, si yo dejo que, uy, todos me están diciendo, no, que el gran hombre de Dios y tal, entonces yo de una, esas mismas personas son las que luego cuando no están, entonces yo digo, ay, no, pero yo sí estoy con Dios, o no, ya antes yo era el gran hombre de Dios y ahora no. Y es como, no, o sea, Dios nunca cambia su opinión en cuanto a eso. Entonces, eh, solo dejarles ese tema, yo siento que hay algunos que están como lidiando con eso en este momento, como con esa presión que se han convertido y es como, tú eres cristiano y, y, y es esa presión, ¿no? sí. Eh, Hoy justo hablaba con alguien que me hablaba de eso, wow. una chica que convirtió y ella tuvo un accidente, la atropelló un Cid. Entonces, Ajá. la familia, ¿dónde estaba tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Uf, Literal. Entonces ella le dijo, mi Dios estuvo en que no me mató ese autobús, porque wow. literal arrolló. Entonces, es no dejarnos meter esa presión también del mundo, ¿no? Que quiere hacernos creer
no sé, que Dios se ve en el dinero que tenemos, que Dios se ve en lo bien que vestimos, que Dios se ve en cosas que para el mundo son el éxito. No, a veces Dios está en, como ella dice, en que a mí no me mató el autobús, Mm, ¿sabes? mm. Entonces, la Sí, perspectiva del mundo es, no, pues si tú tienes a Dios, se supone que tú vas a actuar como perfectamente todo el día, porque obviamente si eres cristiano, no puedes salirte, no sé, un mal carácter. Obviamente si eres cristiano, tienes que ser rico, millonario, porque si no, pues no está Dios contigo. Entonces, bueno, ujú, no sé qué es lo que tú dices, quitarse esas presiones y dejar de escuchar tantas voces que no valen la pena escuchar y sí, enfocarse en lo que realmente importa. ujú, sí. Y yo, o sea, cuando la Biblia dice como que háganse como familiares o conozcan las artimañas del enemigo, es como volver a saber estas cosas y entre más, es muy interesante porque entre más yo hablo con personas o los aconsejo o tal, son como las mismas estrategias del enemigo. Las empiezo a ver, entonces yo digo, ok, lo está haciendo aquí, lo está haciendo allá, o sea, es como, ok, ya sé el patrón que está usando el enemigo y uno de esos es como que me doy cuenta que esa es la voz, no es la voz de mi familia en ese momento, sino es la voz del enemigo Sí, y no voy a encontrar la persona, sino, ok, me doy cuenta que el enemigo está tratando de desanimarme en este momento y literalmente me está diciendo dónde está tu Dios porque está viendo que yo estoy creciendo en Dios y me quiere quitar la fe completamente, ¿sí? sí, Entonces cuando yo lo veo así, es como, ok, lo estoy incomodando y antes estoy haciendo algo acá para que el enemigo quiera parar algo, ¿sí? Lo estoy incomodando a él. estoy dando fruto. Estoy dando, exactamente, estoy dando fruto. Entonces eso es súper clave para los que están entrando y como, ok, familiaricémonos con cómo funciona el enemigo para que no, y no es buscar demonología ni nada, sino, ok, si este problema lo está teniendo la amiga de Gene y otra persona que me decía como que estaban en una relación y, y como que no, o sea, tú que eres cristiano me tienes que perdonar. Y entonces como que lo manipulaban de esa manera. Y es como, ok, no, o sea, sí hay que perdonar, Sí, obviamente, pero sí, tampoco hay que, o sea, ¿cuál es el significado del perdón verdadero? No es sí. como perdonar y quedarme y volver a estar ahí en un lugar donde me están sacando del Señor, Eso, sino perdono, pero tampoco también pongo sí, límites. Y es como no dejarse manipular del enemigo en esa manera, como que no, o sea, tú por ser cristiano tienes que estar aquí y agarrado, ta, 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 ta. sí. Sí. Yo aprendí algo acerca del perdón y es que uno debe perdonar, pero también tienes que guardar tu corazón. O sea, Mm, puedes perdonar y tú puedes perdonar una amistad, pero no por eso tú tienes que ser íntimo de esa amistad otra vez. ¿Sí ok, entiendes? ujú, sí, sí, sí. Tú tienes que volver a dejar entrar a esa persona tan profundo en tu corazón que pueda volver a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y que esa persona te manipule. No, pero es que tienes que perdonarme. Pues claro que sí, ya te perdoné, pero yo también cuido mi corazón. Entonces, Ujú, estás diciendo, sí, sobre todas las cosas, guardar tu corazón. Y yo creo que lo más importante, volviendo al primer tema que tú hablabas, es como, ok, tengo que también cuidar las personas con las que estoy. Y tengo que ser intencional con las personas que están a mi alrededor, porque yo he visto testimonios y personas, y obviamente cuando hablamos de parejas luego y de noviazgos y todo, yo sé que ustedes dos y tú tienes mucha autoridad sobre este tema también, eh, es como, ok, voy a salir con una amiga de este caso hace no mucho, pero es como voy a salir con una mujer que no es cristiana. Y es como, ok, pero bueno, o sea, todo. Y luego al año él salió y ya no es cristiano. Entonces es como, ¿por qué tenemos que cuidar tanto, especialmente las relaciones cercanas? Es porque alguien se va a convertir, sí, y tú puedes, especialmente las mujeres, porque es que lo he escuchado mucho con las mujeres, como, no, yo lo convierto, yo lo salvo, ah, ta, ta, ta. Y es como, no, o sea, no, no, por favor, también entra con... capacita.
Date cuenta, ¿no? Porque a veces es como las, o sea, ellas que están entrando a un noviazgo, pero el noviazgo, el hombre no está con Dios o la mujer no está con Dios, y qué pasa es que se terminan alejando completamente y nos damos cuenta que fue un plan del enemigo desde el principio. O sea, fue un plan que hizo el enemigo desde el principio. O sea, tú ves jóvenes, yo veo jóvenes que se convierten y a las 2 semanas le llega el amor de su vida. Vida. O le llega como, pero no es cristiano, nada. Pero entonces no, se encontraron con el amor de su vida, se enamoraron, pero ¿qué pasa si es que el enemigo te quiere distraer del propósito que tienes en Dios? Porque por eso hay que ver los frutos de cada relación que tú estás teniendo y como, ok, hasta con las amistades, ver qué Sí, frutos están teniendo en mí y estoy creciendo o no, estoy antes cómo me siento o me siento mejor, y no es para usar a las personas porque nosotros también tenemos que levantarlos a ellos, pero estamos creando una sinergia para que todos nos acerquemos más a Dios o no. así es. A mí no sé si fue mi esposo que me enseñó algo, y es que es más fácil, si tú estás en un escalón arriba y hay una persona aquí abajo, es más fácil que tú saltes a que esa persona suba. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, si tú eres Mm, que estemos más altos, solo un ejemplo. Me refiero a que como cristianos uno tiene que hacer ciertos sacrificios y esfuerzos. Entonces, si tú eres cristiano y estás saliendo con una persona que no es cristiana, es más fácil que esa persona te jale, es más fácil, mm, la gravedad incluso te ayuda a que te caigas más sí. rápido, a que esa persona vaya hasta donde tú estás. Entonces, Mm, siempre en el tema de las relaciones, a mí me frustra un poquito cuando las personas que tienen llamado, que yo los veo, wow, esta persona te ha llamado, de repente salen con que no, estoy saliendo con alguien, pero no es cristiano, no sabe nada de Dios, pero bueno, ahí vamos, ahí yo lo convierto, yo trabajo en él. Ay, no, de verdad me da mucho estrés porque esos casos, solo mm, como 1 de 10 sí. logran que de repente conozcan de Dios, e incluso después de que esa persona conoce de Dios se separan. También, Sí, no, y es re duro porque es como que es una decisión de vida o muerte, literalmente. O sea, no es como una decisión así normal, sino la persona literalmente te puede guiar lejos de Dios. Y obviamente nosotros primeramente tenemos que tener nuestra relación con Dios lo más fuerte posible, pero no está mal tener otras personas que también nos levanten y nos ayuden a caminar en ese camino. Y me parece un muy buen ejemplo lo que dices, porque es como la gravedad en este sentido sería como la naturaleza naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces es como, es mucho más fácil yo caer en eso, que es lo que ya el cuerpo quiere hacer, a que la otra persona suba. No significa que sea imposible, y si Dios te manda a discipular a alguien, está bien, bajo el contexto de, ok, tengo otras personas, él está entrando o ella está entrando, no una relación, sino una amistad, está entrando en un ambiente de, ok, ellos van a tener que crecer o se van a tener que ir, y ellos van a entrar a ser discipulados, pero tienen que ellos tener el esfuerzo y todo. Si son ya duros frente al Señor, y de hecho he escuchado esto como de personas que respeto mucho en Dios en el matrimonio, y es como, ok, si tú piensas que la persona va a cambiar después de que se casen, es como no. O sea, esa persona que tú estás, si está, o sea, es muy difícil. Entonces, ok, sálvense es muy duro y de pegarse contra la pared. es muy duro. Yo creo que una idea ahorita que estabas hablando se me fue. Bueno, se me olvidó. Pero sí, el asunto es que el tema de las relaciones, cuando ambos no son cristianos, es difícil de llevar porque si tú te pones a pensar, hoy inicias una relación de novia con alguien Ajá. que es cristiano, ok, y tú ya pensaste si esa persona no se convierte, ¿qué le van a enseñar a sus hijos? Si esa persona cree pues que hay diversidad de géneros y en toda esta parte cultural que ahora está como creciendo cada Sí. vez más,
él está de acuerdo en enseñarle a su hijo que si, que si el niño quiere ser niña puede serlo y tú no, ¿cómo se Mm, acuerdo? O sea, es que siempre pensamos mucho en el presente, en el hoy, ay, sí, me gusta, somos novios, pero ¿qué pasa si eso escala mayor? Si se mm, casan, cual que si esa persona quiere tener, no sé, santos en una pared y tú eres cristiano y sabes que eso está mal, o sea, son muchas mm, que se ponen en juego cuando uno se novia o entra a una relación con alguien que no es cristiano. mm, Entonces, no quiero, mm. quiere decir que uno no puede, como tú dices, socializar con personas que no sean cristianas. Nada Ya. que cuatro amigas súper que las amo así demasiado, que no son cristianas, Mm, pero yo sé a quién le pido consejos, ¿sí? Yo sé quiénes en el día difícil me van a dar una palabra de parte de Dios, me van a dar un consejo sabio para mi matrimonio. Entonces, es saber a quiénes escuchar también y quiénes dejas que de pronto te instruyan en tu vida. ok, ok, me parece, o sea, yo creo que ahí está guiando el Señor. Yo quiero preguntarte también cómo, o sea, ya que estamos hablando de las amistades, los ambientes, todo en nuestro caminar con Dios, para ti, ¿cuál es la importancia de la iglesia a la que vas y de congregarse para tu propio caminar con Dios? Te lo pregunto porque ahorita pues hay como un trend, especialmente después de pandemia, que es como, ok, no voy a la iglesia o tal vez me congrego online. em, y cuál es como, o sea, yo sé que tú tienes como autoridad sobre este tema y amas este tema, entonces te pregunto a ti, como, ¿cuál es la importancia y por qué es importante para una persona que lo está pensando de volver a la iglesia local? ¿Por qué es importante eso? ¿Y qué deben buscar en una iglesia local? Ok, bueno, porque es importante, o bueno, para mí, sí, voy a hablarlo desde mi perspectiva y desde lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ujú, Eh, yo creo que es importante congregarnos y tener una comunidad donde seamos animados y donde podamos encontrar, disculpa, ¿qué dice la Biblia? Dice, oren unos por otros, pero si tú estás solo y estás pasando por un momento difícil, ¿quién ora por ti? ¿Sabes? mm, ujú, Ser un apoyo, ser una familia, ser... Si estás enfermo, ¿quién ora por ti? ujú, Si tienes preguntas, ujú. te ayuda a responder esas preguntas. Sí, tenemos el Espíritu Santo, claro que sí, tenemos la Biblia, pero constantemente en el Nuevo Testamento yo veo cómo ellos convivían juntos. Y yo creo Sí, que siempre pongo el ejemplo del carbón, donde están todos juntos, donde están en fueguito, pero cuando un carbón se sale, puede mantenerse encendido por un tiempito, pero ya llega un momento en el que se apaga. me ¿Por qué? parece, Porque wow. son con otros. El Espíritu Santo usa tus dones para edificar al otro y usa los dones del otro para edificarte a ti. Entonces, cuando estás en ese constante movimiento, pues tú creces y además la iglesia también se sigue extendiendo. Wow. ¿Qué deben buscar en una iglesia? Para saber qué se debe buscar en una iglesia, tienes que conocer la Biblia, ¿sí? Claro, Entonces, ok, ¿por qué? Porque en una iglesia debes buscar sana doctrina, pero si no ok. conoces la Biblia, tú no vas a conocer cuál es la sana doctrina, ni qué dice la Biblia, si te están engañando, si te están sacando plata, si lo que están es jugando con tus emociones. Entonces, para mí importante en una iglesia, sana doctrina, o sea, que sean personas que se apeguen a la palabra 100%, es Ujú, un pastorado que realmente se interese en ti. Porque cuál es el oficio del pastor, es como llevar esa ovejita, hacerla crecer, aclararle dudas, llevarla como en ese caminar, ¿sí? Y darle alimento, pues, a través de la palabra. Y también buscar un lugar donde encuentren familia o amigos que donde se sienta como un hogar, porque ahí ujú. es, se vuelve uno de tus lugares seguros, ¿sí? Porque Wow, cuando ok. hay problemas y pruebas,
tú no vas a ir a contárselo a cualquiera. Entonces, tener una iglesia muchas veces se vuelve eso, un lugar seguro donde tú puedes decir, por favor, oren por mí, me siento así, me siento asado. Mm, Y también me parece importante, por fuera de las cuatro paredes, tener, saber que seguimos siendo iglesia, ¿sí? Fuera de un local, seguimos siendo iglesia. Entonces, ujú. las amistades en Cristo que tenemos también son iglesia y cada vez que nos reunimos estamos siendo iglesia. Ok, muy bueno, muy bueno. Todos, me parece todos esos puntos súper, o sea, me gustó mucho el ejemplo del carbón, porque es como, o sea, es literal así, o sea, es literal cuando tú te alejas por un tiempo, paras de sentir un fuego, lo sepas o no, porque es muy lento o sea, el enemigo a veces obra fuego lento. Así es. Entonces él es como, no se te va a aparecer muchas veces como pues con los cuernos y así delante de ti, tan, sino que es como que te voy a distraer así lentamente, lentamente, hasta que cuando estás allá, te doy la estocada final, que es que te alejes completamente de Dios y te empiezo así como el Señor envía personas para bendecirte, el enemigo también envía personas para alejarte. Entonces es como lo que hablamos de las personas es brutal porque es como, ok, necesitamos poner como una importancia en con quiénes estamos y cómo estamos creciendo el uno con el otro. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro, ¿sí? Total, Y el hombre con el trato del hombre. total. Entonces, si yo soy de hierro, estoy pegándole constantemente a la madera, mi hierro va a perder filo. Entonces, es como Claro, si yo estoy constantemente teniendo conversaciones que no edifican y con personas que no edifican, voy a perder el filo y el filo que es estar afilado espiritualmente. Esa sensibilidad de la que tú hablabas, sí, que sentiste que empezaste a perder cuando no había como otro hierro a tu alrededor. Y sí, sí tenemos a Jesús, sí, obviamente, tenemos el Espíritu Santo, que es, o sea, lo más importante, ¿cierto? La persona más importante que sí, tenemos, pero la última vez que una persona se aisló así de esa manera, un ejemplo que tenemos de una persona aislada en la Biblia es Elías. Y el momento que él se aísla, entonces no hay nadie, primero no hay nadie que lo levante. O sea, o sea, cae como en una depresión súper fuerte y Dios literalmente le toca mandarle un ángel porque no había nadie a su alrededor para darle de comer. Y entonces él se aleja y llega a la cueva y Dios le dice como, ¿qué haces aquí? ¿Y qué le hace? Lo manda a ungir a tres personas, pero entre esos está Eliseo y él empieza a caminar, o sea, le manda a otro para caminar con él. Nunca camina solo. así Y ya con Eliseo como que todo eso pues un poco cesó hasta el momento que pues ya fue el momento de Elías de irse, pero Elías siempre caminaba solo y al caminar solo fue un blanco más fácil, por decirlo así. es. Entonces, Total. ujú, ¿Sabes ujú, qué? Me acordé, se me vino a la mente la forma en que caza el león. El león caza al que está por fuera de la manada, el que está más lejito de la manada, ese es el que el león ataca. Entonces, cuando estamos fuera de la manada, por así decirlo, somos más fáciles, más sensibles, no, más más débiles, más susceptibles. susceptibles a ser atacados por el enemigo. Y otra cosa es que cuando tú estás con otros, esa persona que está a tu alrededor puede decirte, oye, siento que no estás viendo algo y quiero decirte, esa persona te ayuda 100%. más allá de lo que tú no estás viendo. Mm, Entonces eso es mm, también de estar en comunidad. El Señor usa a otros para alertarte también de ciertas cosas. sí, eso me parece súper porque, pues, o sea, si vamos a las estrategias y las maneras que Jesús hizo las cosas, Jesús cuando envía a los discípulos o a los 12 y luego a los 70, y siempre la estrategia fue como, les voy a mandar de dos en dos, ¿sí? No voy a mandar a uno solo, porque él sabía que los estaba enviando a un lugar que no era, que no conocían ni nada y uno se puede apoyar al otro y uno puede ver las cosas que el otro no puede ver, y si uno se cae el otro lo levanta, es todo lo que habla Proverbios también. Entonces es como el momento que nos aislamos o tratamos de pasar nuestros problemas solos, por decir,
porque son las mismas mentiras del enemigo que siempre veo, es como no, qué vergüenza, no, ellos están súper, mucho más alto que yo, entonces yo qué les voy a hablar de esto, yo no, yo antes yo debería hacer esto o lo otro, pero no lo soy, entonces qué les voy a hablar, y es como el enemigo te empieza a aislar, o sea, imagínate también como la vergüenza en la que entró Elías al ser el gran hombre de Dios y luego está como todo triste, todo tan, y él es como el que todos los de Israel lo miran a él como acaba de caer fuego por medio de su oración literal del cielo, acaba de matar un poco de profetas y tal, y todos en un día. Y entonces luego es como, yo con quién puedo hablar de esto, porque él está ahí como, y él como que se escapa al único lugar que él sabe que es Dios, pero Dios aún en ese lugar es como, no, o sea, necesito que primero sepas que no estás solo, tengo 700 más, pero también te voy a enviar a otro a tu alrededor para que caminen juntos, Así. porque no, porque un y el ejemplo del león cuando ataca, siempre ataca al que está más lejos y al más El débil, más débil. al Claro. más chiquito o a la cría. Entonces también es como, bueno, los que el Señor nos ha mandado a discipular también, tengamos mucha gracia con ellos, ¿sí? Tengamos mucha gracia con esos que están creciendo en el Señor, porque son los que van a ser más fácil de caer, porque están más débiles en el Señor. Y la idea es ok, vamos fortaleciéndonos en el Señor con los otros y buscar volvernos aquellos que también pueden ayudar a los que están más débiles, pero me parece brutal ese ejemplo que me diste. ¿Quieres decir algo más de esto? No, pues animar que si alguien de pronto se siente así, que de pronto se alejó un poquito de la comunidad y siente que está teniendo algún cierto tipo de luchas, que busque a alguien en quien realmente confíe y pueda abrir su corazón. Una persona madura y una persona que pueda darle un buen consejo y pueda llevarlo en su proceso. Me Mm, sí, y los que tal vez no tienen una persona así, oren, genuinamente lo he visto muchas veces que oran por amistades en el Señor y el Señor también se las envía. Obviamente no sean como Elías a irse a una cueva a esperar a que el Señor les mande una amistad en el Señor, sí, también sino, hay que pero el Señor los va a juntar con las personas correctas. Para terminar, yo quisiera que me dijeras quién es Jesús para ti. wow, Jesús para mí es mi mayor tesoro, o sea, yo no cambio a Jesús por nada. Hoy en día, de pronto en mi juventud, sí, ok, tuve dudas, no sé qué, pero después de verlo tanto que Él me amó, aún así, Él es mi mayor tesoro, es mi lugar seguro, es mi amado, antes que Sebastián, Él es mi amado, o sea, yo me muero de amor por Jesús y es como esa esperanza de que un día voy a volver a verlo y voy a ser completamente feliz estando en su presencia. Él para mí es realmente, podría decir, es mi amado y siento que eso, el hoy poder decirte esto ha sido producto de todo lo que sucedió en mi pasado, todo lo que tuve que pasar para poder reconocerlo como eso, como la plenitud de mi vida y de mi alma. Wow. Sí, y yo siento que alguien necesitaba también eso, pero eh, ¿qué le dirías a una persona que quiere ver a Jesús como el amado, ha escuchado esta revelación, pero tal vez no ha llegado a ese lugar en este momento? Ok, Cu- Mm, bueno, pues yo cómo lo he logrado, porque es que no puedo hablar desde otra cosa, sino desde mi experiencia, ¿no? Yo lo ujú, he logrado a través de provocar momentos donde pueda conocerlo más. Es como cuando tú estás saliendo con alguien, tú quieres pasar tiempo con esa persona, conocerlo, saber qué le gusta, qué no le gusta. Entonces yo provoco momentos donde todos los días tengo mi devocional
y ahí Él me muestra quién es y viendo yo quién es Él, me enamoro mucho más. ¿Y cómo me lo muestra? A través de la Biblia, a través de la adoración, en visiones, en cómo me hace sentir. O sea, creo que esos momentos apartados donde callamos todo y empezamos a escucharlo a Él, nos empieza a enamorar de la presencia de Jesús y de su persona. Mm, mm. Amén. Amén de su persona, como dirían los boyacenses. Eh, no, pero no, entonces sí, yo creo que estar con el Señor, yo creo que aquietar el alma en cuanto a buscarlo a Él y que todas esas voces y recibir su paz y encontrarse con su paz y su amor y su gozo constantemente, yo creo que es el mejor ejemplo está en la palabra que es el fuego, que son los sacerdotes y muchas veces, digamos, la pasión es también como un fuego, uno siente como un fuego cuando está apasionado por algo, por alguien, por un equipo, uno siente un fuego, entonces es como un fuego que el Señor te da, y pero está pequeño. Y tú a medida que tú como que estás con Él, estás poniéndole leña a ese fuego. Sí, Y sí. la Biblia dice en Levítico que los sacerdotes iban día y noche y cuidaban ese fuego día y noche, día y noche. Entonces es como darle ese tiempo al Señor por lo menos una vez al día para que su fuego crezca y crezca y crezca y a medida que ese fuego se empieza a expandir, eh, va a llegar el momento que no te das cuenta. Es como el gimnasio, o sea, como que uno va y va todos los días, pero uno mismo no se da cuenta hasta que como a los 3 meses las otras personas le empiezan a decir a uno como, wow, o sea, has crecido, ta, ta, ta. Y uno dice, pero yo solo estaba ahí, pero él empieza a orar. Entonces es como enamorarse de ese lugar secreto y Mm, ahí es encontrarse con el amado, ¿no? Como dicen, cantar sí. es en sus cámaras. Así es. Sí, mientras más lo vemos a Él, más nuestro corazón va a arder de amor por Él, porque es que su Mm, persona es tan hermosa, o sea, su esencia es tan noble, tan dulce, tan inocente, que tú dices, ¿cómo yo no puedo amar a una persona así? O sea, es natural. A través ujú. del tiempo, cuando vas conociendo a Jesús, tú dices, ¿cómo no amarlo y cómo no corresponder su amor? Sí, Marcos, me gustó una canción muy linda que era, digamos, una de las canciones favoritas de mi mamá y era una de Marcos Witt que era como Jesús, eres tan fácil de amar, ¿sí? Guau, Y decía como Jesús, eres tan fácil de amar y te anhelo, mi deseo es amarte, darte todo, o sea, es como desde ese lugar tan íntimo, tan secreto y yo creo que lo escuchamos tanto que a veces se vuelve como el lenguaje en la iglesia, pero hay que probar y ver, hay que probar y ver, hay que probar su bondad, verlo y ahí es cuando entra ese amor, entonces si están entrando como qué es esto, como que todas las canciones es como te amamos Jesús y como así que te amo, ta, 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 pues yo creo en ti, pero no sé si te amo. Entonces es como entren a ese lugar y prueben y vean. Y es como luego van a contar, mi mamá siempre me contaba del Espíritu Santo y de la relación con el Espíritu Santo y que el amado y tal. sí. Y yo como que bueno, pues ok. Y luego cuando yo empecé a buscar al Señor y yo tuve ese encuentro tan grande con el Señor, lo empecé a buscar y yo dije, wow, o sea, tiene sentido, o sea, te entiendo completamente todo lo que me decías sobre mi mejor amigo, mi amado, el que amo completamente, o sea, como dice en la Biblia David sobre Jonatán, que el Señor me lo habló con él, con Jesús, y es como, o sea, más valió tu amor que el amor de muchas mujeres. Así es. Y yo me acuerdo leer eso y es como, wow, o sea, eso para mí con el Señor es eso, o sea, más valió tu amor que esto, que lo otro, que esta persona o la otra. Entonces, para cerrar y con eso que estamos hablando, con la fe de las personas, quisiera que oraras y que el Espíritu Santo pues, te guíe sobre qué orar, pero más que todo por una intimidad de las personas y también como lo que hablamos, también que haya sabiduría en cuanto a las personas que los rodean para que esa intimidad solo crezca. Listo, amigo, está bien.
Bueno, Señor Jesús, hoy te damos tu lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, tú permaneces con nosotros y nos muestras al Hijo. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú mostrándote a las personas que aún no te conocen o que han escuchado de ti, que han leído de ti en la Biblia, pero que aún no han tenido ese encuentro especial contigo. Yo te pido que provoques momentos de intimidad con estas personas, que sus corazones, Señor, puedan arder, buscar, Señor, tener hambre y sed de tu presencia, que aún sin ellos saberlo, tú empieces a generar eso en ellos, Señor, que ellos puedan verte, conocerte, mirar tu hermosura y lo dulce que es tu corazón. Muestra tu dulce corazón a cada persona que esté deseosa de conocerte, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú dirijas a cada una de las personas que de pronto tienen dudas o no están tomando decisiones sabias en cuanto a su círculo social, a sus relaciones amorosas. Yo te pido que pongas y quites a las personas que deban estar en su vida. Y también te pido que nos des sabiduría a todos para saber qué personas deben estar en cada temporada de nuestra vida, qué personas has puesto para que perduren, qué personas has puesto solo para algunas temporadas, qué personas has puesto para que nos guíen, nos dirijan. También te pido por las personas que estén buscando un redil, una iglesia. Yo te pido que seas tú, Dios mío, colocando el lugar indicado. Dirígelos, Espíritu Santo, a un lugar donde ellos puedan crecer, donde puedan dar fruto y donde puedan conocer más de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Y amén, poderoso. quería decir algo, ¿no? Porque el live se llama Mi Dios o el Dios de mis padres. Y es que definitivamente después de todo lo que he vivido es mi Dios. Yo tengo la certeza de quién es Dios, yo sé quién es Él, ya lo he conocido, ya lo he experimentado. Y mi pregunta para las personas es, ¿el Dios que estás siguiendo es el Dios de quién? ¿El Dios de tus padres? ¿El Dios de la tradición colombiana? ¿El Dios de la Mm, familia? ¿Qué Dios estás siguiendo y por qué? ujú. Ya lo has conocido, experimentado. Y si no, te invito a que lo experimentes a través de las escrituras. Aquí está su voz. Él dejó todos sus pensamientos aquí plasmados para que tú lo conozcas. Amén, Entonces, quería terminar con eso. amén, amén, poderoso Gene. Solo última cosa también para decir, yo vi como muchas aguas, vi muchas aguas como se movían así muchas aguas y sentí como que el Señor está invitando, como es este ejemplo de Ezequiel, que decía que él vio una visión y veía el agua sobre los tobillos, luego sobre las rodillas, luego la vio pues como por acá y luego ya no podía ver más porque ya estaba completamente sumergido bajo las aguas. Es como el Señor nos está invitando y los está invitando a los que estén viendo en este momento y después a una relación más profunda. Hay más en él, hay más de su revelación, hay más que una oración de que Dios bendice mi día, hay una relación con el amado y un encuentro con la persona del Espíritu Santo que está esperando a que entremos más profundo. Y siento que con esta oración muchos van a empezar, o sea, como que el Señor pone ese fuego o esa pasión por la intimidad. Entonces lo veo así. Gene, muchas gracias por estar, por tomarte el tiempo. Sí. De nuevo, una gran mujer de Dios, o sea, los admiro mucho, admiro la pareja que son, admiro la pasión que tienen por Dios y yo he sido como testigo de primera mano de los milagros que Dios ha hecho en sus vidas a causa de la intimidad, a causa de, ok, tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, los aprecio mucho. Allí están los ads, creo, para que sigan a Gene Monteros, para que Genemón la sigan. Tal. No Monteros, porque yo sé que también hay canciones en ti, es una gran adoradora, pero ahora va a ser conocida por muchos. Y,
Y eso, que la sigan a ella, que me sigan a mí, los que no me siguen. Sí, Y nos vemos aquí, nos vemos con tu esposo, cu- con Sebastián Ramírez, el miércoles a las 8 de la noche. súper, me alegra. Miércoles a las 8 de la noche nos vemos por aquí también. Entonces, para que lo esperen, para que estén, y les mando un abrazo. Un abrazo, Gene. Amigo, muchas gracias. Lo disfruté mucho y bueno, nada, por ahí. em, Creo que también te vamos a invitar pronto a ahí 60. Ok. Bueno, bueno, dale, Gene. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Nos vemos despuesito. Nos vemos el miércoles a las 8 p.m. Bye. Un abrazo. Chao.